Aquí es donde nacen tus pesadillas. Historias reales. Sucesos inexplicables. Una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Investigador Paranormal. Muy buenas noches, comunidad. En el capítulo anterior hablamos sobre los abuelos, sobre las historias que nos contaban, pero ¿qué pasaría si son ellos? No sus historias, sino ellos, los realmente macabros. Pues bueno, hoy hemos decidido traerles esas historias, pero ahora de los abuelos, de los que son realmente macabros, de los que hacen cosas que jamás nos imaginaríamos viniendo de nuestros viejitos. Pero antes de pasar a esas historias, recuerda suscribirte. No dejes entrar a tu abuelo a tu habitación esta noche. Apaga la luz, ponte cómodo y disfrutar, que ya está comenzando Investigador Paranormal. Reencarné en mi nieta para vengarme. Jamás conocí a mis padres y a estas alturas ya ni me interesa. Crecí en un orfanato, siendo víctima de innumerables malos tratos y abusos por parte de mis compañeros, como de mis tutores. Soñaba cada noche, entre lágrimas, con tener una familia, un esposo amable que me protegiera e hijos a quienes proteger. De niña jamás supe lo que era una palabra de cariño o una caricia de amor. Solo las asquerosas manos que me tocaban de forma inapropiada. Vivía en el infierno. A los 15 años conocí a Leonel, el hijo del señor que llevaba las verduras al orfanato. Acompañaba a su padre y se notaba que era muy trabajador. De él fue la primera vez que recibí un cumplido y una palabra de cariño. Se sentía tan bien. Lo esperaba cada martes que llegara con el pedido y así nos fuimos enamorando. Al cumplir los 18 ya podía salir del orfanato, así que Leonel vino por mí con un ramo de rosas y me recibió con mi primer beso de amor. Por fin era libre de ese infierno. A las semanas nos casamos y aunque fue muy rápido, nos fuimos a vivir a un terreno que había comprado con mucho esfuerzo. Solo tenían una pequeña pieza construida, por lo que poco a poco, con esfuerzo de ambos, lo logramos construir. Construimos nuestra hermosa casa. A los 2 años llegó nuestro primer y único hijo, debido a los constantes abusos recibidos en el orfanato desde niña. Tuve muchos problemas para embarazarme, pero aún así lo conseguí. Oliver nació, pero lo hizo a los 7 meses, por lo cual era algo débil, y desde ese momento me dediqué 100% a él, dejando de lado a Leonel y enfocándome solamente a ser madre y olvidándome de ser mujer. Mi vida entera era Oliver. Me había dedicado tanto a él que no me hubiese importado si Leonel se hubiera buscado un amante. De hecho, muchas veces lo hubiese preferido para que dejara de buscarme en las noches. Mi hijo era mi orgullo. Creció y se convirtió en un destacado abogado. Sentía que todo mi esfuerzo por fin había dado frutos. Me sentía tan dichosa hasta que llegó Ignacia. Era una mujer prepotente y arrogante. Y no lo digo con celos de madre, pero ella no se merecía a mi Oliver. Pero para no perderlo tuve que aceptar su matrimonio. Al poco tiempo falleció Leonel. Una tristeza enorme invadió mi corazón. Se había ido mi fiel compañero y con él mi tranquilidad. Al fallecer me dejó un testamento. La totalidad de los bienes, los cuales solo consistían en nuestra casa y un antiguo vehículo. Ignacia, claro, estaba indignada y me reclamó que Oliver se merecía la mitad de los bienes, amenazándome con que si no se los entregaba, jamás volvería a ver a mi hijo. Y así fue. Le dijo que tenía una grave enfermedad,
que solo un tratamiento en una de las grandes ciudades, en donde hubiera buenos médicos, podrían curarla, que se podría recuperar. Así fue como se alejaron de mí y jamás los volví a ver. Escribía cartas a diario sin ninguna respuesta. Cuando mis cansados y viejos ojos ya no podían ver, le pedí a una de las cuidadoras de una casa de reposo que le escribiera las cartas que yo no podía. Mis últimos días fueron tristes. Terminé de la misma forma que comencé mi vida, sola y rodeada de extraños. Y todo mi esfuerzo para mantener una familia quedó en nada. Cuando llegó mi momento de partir, no sufrí. Me fui con el recuerdo del nacimiento de mi hijo. Y al final de ese túnel, cuando llegué a la luz, estaba esperándome mi amado Leonel. Me arrojé sus brazos y le pedí perdón. Perdón por no dedicarle el tiempo que se merecía. Él no dijo nada y solo sonrió. Y volví a sentir su amor. Entendí que me había perdonado. Llegó mi momento de trascender, pero había algo inconcluso que me tenía inquieta, mi hijo. Le hablé a Leonel. Le dije que no quería irme con él y que nuevamente debía optar por mi hijo. Él, tan comprensible como siempre ha sido, nuevamente entendió y me dejó partir. Aunque solo me concedieron 12 años más. En ese tiempo debía cumplir con mi tema inconcluso y nuevamente volví a la vida, pero ya no en mi viejo cuerpo. Ahora era un bebé a punto de nacer. Llegué a la familia de Oliver nuevamente, pero ya no como su madre. Ahora era su hija. Crecía al lado de Oliver, el cual era un padre muy amoroso y preocupado por mí. En cuanto a Ignacia, fue siempre fría y distante. Tal vez sentía quién era yo, pero a mí no me importaba. Un día, al volver del colegio, llegué a casa y no había nadie. Por curiosidad, revisé las cosas de Ignacia, que tenía ocultas en el sótano. Ahí estaban todas las cartas sin abrir que le habían enviado a Oliver, más una de la enfermera, la cual le daba aviso de mi muerte, junto a otras dirigidas a ella, a Ignacia, las cuales le había enviado su amante. Desde ese momento creció aún más mi odio hacia ella. Engañaba a mi hijo y además había ocultado todas mis cartas. Le hice la vida imposible. La trataba mal y eso la hacía sufrir. Después de todo, era su hija la que la despreciaba. Ahora ella sentía lo mismo que sentí yo como madre. En una ocasión la humillé tanto al punto de hacerle perder la paciencia, que me golpeó duramente. Fue ahí cuando tomé la decisión de hablar con Oliver y contarle todo. Cuando llegó a casa le pregunté por mi abuela, a lo que me contestó que no quería saber nada de ella, y buscó entre sus cosas para mostrarme una carta en la cual decía que ya no quería volver a verlo, que con su llegada había arruinado mi vida, que nunca había querido tener un hijo y que nunca había amado realmente a su padre, que de hecho con su muerte me había liberado y que desde ese momento se olvidara que tenía una madre. No lo podía creer. Mi hijo muriaba por culpa de una mentira, la mentira de esa mujer. Le dije, padre, eso no es lo que sucedió. Mi madre te ha engañado toda tu vida. En ese momento fui a buscar entre las cosas, como hizo mi padre con su carta, pero ahora, entre las cosas de Ignacia, saqué las cartas y se las entregué. Mi padre las leyó en silencio,
mojando cada carta con sus lágrimas hasta que llegó a la última, en la que anunciaban mi muerte. Oliver tomó las cartas y en un ataque de ira destruyó las cosas que habían en la sala. Lloraba y gritaba de impotencia. Lo abracé y le dije que se calmara, que estaba todo bien y que su madre no le guardaba rencor. Mi hijo. Aunque suene paradójico, mi hijo me abrazó y lloró, como tantas veces lo hizo él cuando era niño, pero en mis brazos. En ese momento llegaba Ignacia y al ver lo que ocurría, no contuvo su rabia. En un ataque de ira, fue a la cocina y sacó un cuchillo, el cual clavó en mi espalda, atravesando mi corazón. Esto sin que Oliver pudiera evitarlo. Nuevamente, esa maldita mujer había terminado con mi vida, pero esta vez no me iba sola. Pude despedirme de mi hijo, el cual me tenía en sus brazos. Le dije que no tuviera tristeza, que se liberara, pues yo era realmente su madre, que había vuelto para abrirle los ojos y que ya había cumplido con mi misión. Y era mi momento de dejarlo vivir su vida, y el momento en que yo debía partir al lado de su padre. Vi por su mirada que me había entendido bien y me dejó partir. Al llegar nuevamente a esa luz, estaba Leonel esperándome como siempre. Le dije que ya estaba lista para quedarme a su lado. Leonel, el amor de mi vida, siempre comprensivo, me recibió con tanto amor, con ese amor que estará con nosotros por toda la eternidad. Ahora de vez en cuando visito a Oliver. Pude ver que Ignacia terminó en la cárcel por lo que hizo. Le dieron cadena perpetua. En cuanto a mi hijo, encontré una buena mujer que me dio 2 hermosos nietos. Tiene una buena vida que se ve que está en paz. Cada vez que podemos, Leonel y yo nos presentamos en sus sueños para darle un abrazo, así como también lo hacemos con nuestros nietos, a los cuales les contamos historias. Ellos nos reconocen como sus abuelos. Lo sé por los dibujos que nos han hecho y que tienen pegado en la pared de su habitación. Y a pesar de que ya no estoy en vida, conseguí cumplir mi sueño de tener una familia. Ahora descanso en paz junto a mi Leonel. Comunidad, ahora vamos a pasar a la siguiente historia. Y la pregunta es, ¿qué tanto conoces a tus abuelos? ¿Qué tanto sabes de ellos? ¿Estás seguro de que no te esconden nada? Deberías revisar tu casa una vez más, con tranquilidad, la casa de los abuelos. Los dejo con la siguiente historia. Recuerda, sigues escuchando Investigador Paranormal. El niño encadenado. Cuando tenía 12 años, mis padres se estaban divorciando, y para que yo no me viera afectado emocionalmente, decidieron enviarme a casa de mis abuelos, un lugar apartado de la ciudad. Prácticamente era un rancho o algo así. Cuando llegué, mi abuelo me recibió con un abrazo y mi abuela con un plato de comida. Decía que estaba muy delgado. Todo iba bien hasta que me tocó dormir. En la habitación las tablas crujían y sentía ruidos que provenían del techo. Muchas veces llegué a observar algo que me resultaba totalmente espeluznante en aquel momento. Un niño encadenado. Ese niño estaba encadenado en el rincón de la habitación. Cada que lo veía sentía mucho miedo, pero nunca les dije a mis abuelos. En una ocasión me desperté a medianoche y el niño estaba sentado en mi cama,
Todavía recuerdo su rostro pálido, sin ojos y sin ninguna expresión. Tenía unas cadenas en sus manos, las cuales él trataba de soltar. Esa noche grité muy fuerte y mis abuelos llegaron de inmediato. Traté de explicarles lo que había visto, lo que vi esa noche, pero para mi sorpresa, mi abuela no me dejó hablar. De hecho, me abrazó muy fuerte y cantó una canción que me hizo entrar en sueño. A la mañana siguiente mis padres estaban listos para llevarme de vuelta a la casa. Todo había terminado. Cuando subí al coche, miré hacia atrás y en la ventana de la sala. Allí estaba el niño. Lloré, pero mi madre me dijo que tal vez era de tristeza. Mis abuelos murieron cuando yo cumplí 18 años y me dejaron su casa. ¿Les cuento algo? Cuando estaba reconstruyendo algunas partes de aquella vieja casa, me topé con el cadáver que estaba encadenado en un pozo debajo de la habitación. Esa misma habitación donde yo dormía. Decidí preguntar, pero nadie me dio una explicación. Solo se quedaron callados. Aún sigo buscando respuestas a lo que viví en la casa de mis abuelos. Comunidad, ¿qué les ha parecido esta historia? Si ustedes creen tener una explicación para lo que pudo haber sido aquel niño. La verdad, no me atrevería a decir que es un fantasma. Más bien pienso yo que había algo muy macabro con los abuelos de esta persona, pero no sé, ustedes tienen la última palabra. Por ahí los estaré leyendo en los comentarios. Y antes de despedirnos, quería dejarles un extra, una imagen que nos mandaron. La verdad es que como fan del anime, yo lo encuentro más parecida como a All Might, pero bueno, ya me dirán ustedes también qué es lo que ven en esa imagen. Y la imagen venía acompañada con lo siguiente. Hola, buenas tardes. Les platico. Hace unos años pasábamos la Navidad con mi hermano. Después de la cena salimos a sentarnos alrededor de la fogata. Mi hermana sacaba fotos con su celular de todos nosotros. Ese día me sorprendió la fogata tan grande que se hizo y mi hermana le tomó una foto. Después de mucho tiempo revisamos las fotos. Vimos un rostro en el fuego. Y no sé, ustedes qué opinan. Bueno, yo solo espero que sea pareidolia. Y con esta foto nos despedimos por esta ocasión, comunidad. Y sin más por ahora, yo me despido. Recuerda, soy el investigador paranormal. Ya te conté una historia, ahora cuéntame una tú.